Introducción a los conceptos elementales de estadística unidimensional. Comenzaremos explicando los conceptos de estadística con el ejemplo que tenemos en pantalla de un conjunto de círculos de distintos diámetros. La población va a ser el número total de círculos. La muestra sería los que he resaltado de color negro. Dentro de la población hemos cogido unos cuantos ejemplos de círculos que lo hemos resaltado de color negro y que lo hemos denominado muestra. Es una parte de la población sobre la cual vamos a realizar algún estudio estadístico. Y vamos a definir una serie de conceptos importantes que van a ser muy recurrentes en todo lo relacionado con el mundo de la estadística. La variable discreta significa que nuestra variable se puede ordenar en función de números naturales. Por ejemplo, el número de círculos negros, pues bien, o no tengo ningún círculo negro, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Tengo un número, el que sea determinado, de círculos y se pueden ordenar. Se pueden ordenar debido a que están representados por un conjunto de números naturales. A diferencia de una variable continua. Una variable continua significaría que habría infinitos valores posibles para la variable que estoy considerando. Imaginemos el diámetro de los círculos, como pueden ser números decimales, pues ahí habría infinitos valores decimales. Y cuando tenemos infinitos valores decimales, hay infinitas posibilidades del tamaño que pueden tener cada uno de estos círculos. De la manera que no podemos decir que el círculo 5,1, el que vaya a continuación de diámetro, sea el 5,11, porque a lo mejor entre 5,1 y 5,11 hay el 5,101. Al haber infinitos decimales, es imposible poder ordenar sus valores de manera fija. Variable discreta, variable continua. Vamos a representar todo este estudio introductorio de estadística con un ejemplo muy concreto. Imaginemos que tenemos 11 alumnos de segundo de la ESO, que vamos a tomar su altura, la altura de estos alumnos en centímetros. No estamos considerando decimales, estamos considerando solamente valores en centímetros, por lo tanto tenemos un ejemplo de variable discreta. El tamaño de la muestra es 11, se suele representar con la letra mayúscula n igual a 11, y vamos a definir una serie de valores importantes. El recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El alumno más alto mide 181 centímetros, el alumno más bajo mide 143, la diferencia 38 nos informa del recorrido. La media no es más que sumar las alturas de todos los miembros de esta muestra. Hemos cogido 11 alumnos de toda la población, que serían todos los alumnos de segundo de la ESO que hubiese en un país. Hemos cogido una muestra de 11 alumnos y la media sería la suma de todas sus alturas dividido el número total de alumnos, que sería 11. Pues haríamos la suma de todos estos valores, lo dividimos entre 11 y el resultado 163,18 nos daría el valor medio de este grupo de 11 alumnos. Podemos definir el concepto de frecuencia absoluta como el número de repeticiones que aparece para cada uno de los valores. Por ejemplo, 143, solamente hay un alumno con 143 centímetros de altura, por eso este alumno su frecuencia absoluta sería 1. Pero hay dos alumnos en la tabla anterior con una altura de 164. Por lo tanto, 2 alumnos significaría frecuencia absoluta 2. De la misma forma, hay 2 alumnos con una altura de 166, por eso su frecuencia absoluta se representa con el valor 2. La frecuencia absoluta suele venir representada por la letra n minúscula. Si hacemos el sumatorio de todos los valores de n minúscula, el resultado final sería el tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra vale 11, se obtiene de sumar todos los valores de las frecuencias absolutas de las 9 posibilidades distintas que hay. Hay 9 valores de alturas distintas, hay 9, aunque haya 11 alumnos, porque hay 2 alturas que se repiten, hay 2 alumnos que tienen la misma altura, por eso al sumar todos estos valores, al final genera el valor 11. Usando el concepto de frecuencia absoluta, también se puede sacar la media con la siguiente expresión. El denominador queda igual, número total de elementos, que sería 11, y arriba haríamos una sumatoria donde cada valor x u y de la altura del alumno iría multiplicado por su frecuencia absoluta correspondiente. Por multiplicar x por su frecuencia absoluta y hacer el sumatorio, al dividirlo por n tendríamos nuevamente el valor medio de la altura de esa muestra de 11 alumnos. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que la proporción de la frecuencia absoluta dentro del tamaño de la población. Es decir, cada n sub i lo dividimos por el valor n, que es el tamaño de la muestra, y nos da la proporción correspondiente para ese valor. Es decir, si tengo un solo alumno con una altura de 143, un alumno de un total de 11 sería 1 partido 11, 0,091. Si tenemos 2 alumnos con una altura de 164 y hacemos 2 entre 11, significa que en esa altura hay una proporción de 0,182 alumnos.
número total de casos favorables para esa altura dividido entre el número total de casos, que sería 11. Y así la frecuencia relativa, representado por la letra F minúscula, si hacemos su sumatorio, desde igual a 1 hasta n, obtendríamos el valor 1, porque la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar igual a 1. Esto es como cuando estudiamos en probabilidad. La suma de la probabilidad de cada uno de los casos posibles dentro de un suceso experimental tiene que dar igual a 1. El espacio muestral, la probabilidad total vale 1, pues la suma de las probabilidades de todos los sucesos que forman el espacio muestral tiene que generar 1. Pues igual con la frecuencia relativa. Si lo sumamos todos los valores, nos tiene que dar valor 1. Esta columna sumada genera el factor 1. También podemos calcular la media usando la frecuencia relativa. No solamente con la definición inicial del número de casos, los valores de los casos totales entre el tamaño de la población y con el valor de la frecuencia absoluta, sino también con la frecuencia relativa. Se puede hacer una sumatoria desde igual a 1 hasta n, en nuestro caso n sería 9 porque son los 9 valores distintos que hay de altura, y cada valor de la altura de cada alumno iría multiplicado por su frecuencia relativa. Fijaros que aquí no aparece dividiendo el factor n mayúscula porque ese factor n va dentro de la definición de la frecuencia relativa. Si cogemos la columna de frecuencias absolutas y hacemos el sumatorio acumulado, tendríamos la frecuencia absoluta acumulada. Fijaros. Para la primera altura, 143, su frecuencia absoluta vale 1 y la frecuencia acumulada vale 1. Por debajo de 143 no hay ningún otro miembro. Pero en 149 su frecuencia absoluta vale 1, pero la frecuencia acumulada sería 2. Significa que por debajo de 149 estaría 149 y la anterior muestra 143. Por eso aquí aparece un factor 2. 157, por debajo de ese valor tendríamos el de 157, 149 y 143. Por tanto, ese sería un 3. Pues si por ejemplo nos vamos a 166, 166 acumula dos valores, pero por debajo de este 166 tendríamos estos dos valores más estos dos anteriores, 1, 1, 1, 1, me parece un factor 8. Sería ir acumulando todos los valores que son menores o iguales al que estamos considerando. De tal manera que si los sumamos todos en el último valor de 181, aquí estaríamos con frecuencia absoluta 1, pero el acumulado sería todos los valores que están por debajo de él y daría lugar al tamaño de la población, daría lugar a 11. La suma de todas las frecuencias de todas las frecuencias acumuladas para el último caso sería igual al tamaño de la muestra. Frecuencia relativa acumulada, pues lo que hemos hecho antes con la columna de las n, frecuencia absoluta, lo hacemos ahora con la frecuencia relativa. Se vamos sumando cada una de las frecuencias, lo que se llama frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, por debajo del valor de 159, que tendríamos un total de 4 casos, si vamos sumando la columna de las frecuencias relativas, tendríamos el valor 0,364, que no es más que sumar estos 4 factores. Si, por ejemplo, vamos aquí a la altura 166, que hay 8 valores acumulados, si sumamos las frecuencias relativas de esos 8 valores acumulados, tendríamos 0,728. Por supuesto, la suma de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa acumulada, de la frecuencia relativa acumulada del último término nos daría 1, porque es la suma de todas las probabilidades de los sucesos anteriores. Aquí teníamos factor 1, resultado de sumar la columna de todas las frecuencias relativas. La moda son los valores más repetidos. Iríamos a la columna de las frecuencias absolutas y donde aparezca valor más grande, esa es la moda. En este caso es una distribución bimodal porque hay dos valores con el valor máximo 2. La moda sería 164 y 166, los valores más repetidos. La mediana es aquel valor que acumula el 50% de las observaciones. ¿Quién sería el 50%? Pues las frecuencias relativas acumuladas, el que alcanza el valor es 0,5, al menos el factor 0,5. Pues bien, en 159 estamos acumulando el 36,4%, 0,36. En 164 estamos acumulando el 54,6%, 0,546. Pues bien, justo aquel valor que empieza a acumularlo el 50%, el 0,50, sería la mediana. Pues en nuestro caso la mediana 164. Y 3 factores o 3 conceptos importantes para medir cómo se distribuye el estudio estadístico alrededor de la media, que son los valores de varianza, desviación típica y coeficiente de variación. La varianza es una media de la desviación de los valores respecto a la media. Cada valor le resto la media y a esa diferencia la elevo al cuadrado. De esa manera, los valores positivos o negativos van a contribuir exactamente igual independientemente del signo. Multiplico ese factor por su frecuencia relativa, hago el sumatorio total y lo divido entre el número total de miembros. Y eso nos da una medida de cómo de lejos
están los valores de la muestra respecto al valor medio. Un valor muy pequeño de la varianza significa que los valores se ajustan muy bien a la media. Un valor muy grande de la varianza significa que los valores se ajustan muy mal a la media. En nuestro caso, 109,97. Cuanto más pequeño fuese este factor, significaría que los valores están más cercanos a la media. La desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza, hace la raíz cuadrada de este factor, en nuestro caso sería 10,49. Y para poder comparar varianza o desviaciones típicas de dos muestras distintas, de dos estudios estadísticos distintos, pues se define el coeficiente de variación. Y no sería más que la desviación típica dividido entre valor medio multiplicado por 100. Nos da un factor en porcentaje de cómo quedaría el coeficiente de variación de nuestra muestra para poder compararlo con nuestro estudio estadístico. Pues con esto vamos a ir adentrándonos poco a poco en ejercicios más elaborados de estadística y nos iba en modo de introducción. Un saludo para todos.